¿Qué tal, ¿Qué? Marcos? A ver, que me ajusto esto, dame un segundo. Hola Fernando, qué rápido. Sí, bueno, estaba preparado, estaba preparado. Espera, que me voy a poner también los auriculares y así te escucharé mejor, que si no, con el eco de la habitación es un jaleo. Sí, da gusto. Bueno, buenas tardes a todos, todas las que estáis uniendo. Eh, ya damos comienzo porque no iba a decir lo típico de, bueno, mientras unos segundos mientras se une Fernando, así que nada, ya está aquí. Es que a mí, Perfecto. Marcos, siempre me gusta ser puntual, ¿no? Para mí ser puntual es estar 10 minutos antes de la hora a la que tienes que estar. Entonces, para mí eso es ser puntual. Yo también suelo ser, bueno, me considero una persona puntual porque considero que es bastante importante también. Sí. Pero bueno, está genial. Nada, por presentar un poquito el directo, el título pues al final es sobre alimentación consciente, sobre ayuno, vamos a hablar al final seguro de un montón de cosas más. Por mi parte, agradecerte, Fer, el que estés aquí, el que dediques tu tiempo, ¿no? Pues a aportar a la gente. Gracias por estar en este directo. Y nada, me gustaría darte un pequeño paso para que, pues, por encima, si quieres, pues puedas presentarte como a ti te gusta, que esto siempre es muy personal. Muy bien. Pues lo primero, Marcos, darte también a ti las gracias por invitarme al directo y, bueno, como te he comentado por WhatsApp, me hacía mucha ilusión compartir este rato contigo y sobre todo con toda la gente que nos va a ver, ¿no? Para aportar ahí un poquito de información que siempre, pues siempre viene bien a la gente, que ahí hoy en día tenemos mucha información y desinformación al mismo tiempo y muchas veces cuesta poner las cosas donde realmente tienen que estar. Dicho esto, pues bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Fernando, soy dietista, soy entrenador personal. En redes, pues bueno, ya podéis ver que soy Farandafit y como Marcos, pues me dedico a todo el tema de alimentación consciente, ayuno y en definitiva, pues ayudar a la gente pues a que tengan una vida más feliz, más plena y que puedan estar saludables y encontrarse bien, ¿no? Que creo que es un poco lo que todos que nos dedicamos a esto nos gusta conseguir con la gente a la que asesoramos. Sí, sin duda. Me gustaría empezar un poco para romper el hielo. No tenemos nada preparado realmente, sino vamos a fluir sobre los diferentes temas. Preguntarte, por curiosidad un poco, para ti, ¿qué es realmente nutrirse, ¿no? ¿Qué es lo que tú entiendes por nutrición, por nutrirse? Pues mira, para mí, Marcos, nutrirse es, porque mucha gente piensa, voy a reenfocar un poco la pregunta, si te Sí. parece bien, mucha gente piensa que nosotros los humanos comemos por placer, ¿no? Y en parte es así, por eso tenemos esas comidas sociales y tenemos esos momentos donde nos reunimos para tener ese componente social, ¿no? Pero realmente la alimentación no es un acto social en sí, no es un acto de hedonismo, realmente es el acto que nosotros realizamos para que nuestro cuerpo funcione correctamente, ¿no? Entonces, puestos un poco en este contexto, para mí nutrirse es el acto que una persona tiene que realizar en el cual buscará aportar la máxima cantidad de nutrientes dentro de esos alimentos, lo que se conoce como densidad nutricional dentro de la matriz del alimento, y gracias a que aporte toda esa cantidad de nutrientes, tendrá una correcta nutrición, valga la redundancia, y gracias a eso pues podrá estar sano, podrá estar en su peso ideal, y en definitiva, pues bueno, lo que vemos, me imagino que tú también lo ves con la gente que llevas, pues que recuperan la energía, que pierden la ansiedad, que empiezan a dormir correctamente, que incluso su componente psicoemocional, su estado de ánimo, sus propias emociones empiezan a mejorar y todo esto pues viene muy derivado también de esa nutrición correcta que es como decía, el acto de nutrirse, el acto de comer lo que de verdad necesitamos para estar sanos, ¿no? Y no tanto tener ese componente hedónico que es evidente que también está en parte de nuestra sociedad porque al final somos seres psicobiosociales. Entonces tenemos que tener ese componente social que es muy importante también, las relaciones personales con otras personas, que tú lo hablabas en tu libro y es un apartado que me gustó mucho, y tenemos que tener ese componente también, ¿no? Pero a la hora de alimentarnos el 85-90% del tiempo tenemos que buscar una nutrición que, valga la redundancia, nos nutra, ¿no? Y no sea una nutrición por placer. Muy interesante hayas mencionado el tema del placer, porque al final se puede sacar placer de una alimentación no enfocada simplemente en placer. Es decir, al final tú, yo, un montón de personas, cuando nos sentamos a comer y vemos un plato lleno de nutrientes, comemos y para nosotros es un gran placer. O sea que eso se puede también, que lo sepan las personas, reeducar a este nivel, ¿no? Que tú ya no solo saques placer de
comerte un paquete de galletas, de cookies, ¿no? Sino que realmente sientas placer por comer alimentos que son los que realmente te nutren y además por sentir incluso que te estás cuidando y con alimentos que pueden ser más normales. Aparte de que pues puedas disfrutar de forma específica de la comida en ese componente más hedónico, ¿no? Que una cosa no está ligada con la otra. Este concepto, al final de la densidad nutricional, yo creo que es clave, ¿no? Que quede muy claro hoy para las personas, ¿no? Que el objetivo un poco de la nutrición es eso, aportar la máxima cantidad de nutrientes y ellos deben empezar a entender, por eso un poco alimentación consciente, cuáles son los alimentos que más nutrientes les aportan, ¿no? Porque al final, sí, tú debes saber qué debes aportarle a tu cuerpo, pero si no sabes qué alimentos te aporta cada cosa o estás equivocado en que crees que, por ejemplo, a muchas personas, el fruto seco es una fuente de proteína, pues al final eso nos puede llevar también a errores. Entonces, ¿cuáles dirías tú, ¿no? Que son esos alimentos más densos nutricionalmente, más importantes? Pues fíjate, Marcos, yo ahí siempre abogo primero por el tema de la proteína, pues al final carne, pescados, huevos, incluso las vísceras, ¿no? Hoy en día el tema de las vísceras, la gente como que le da un poco de repelús, comer hígado, comer corazón o comer este tipo de cosas. Sin embargo, son alimentos con muchísima densidad nutricional, vienen con un gran aporte de mineral, con un aporte vitamínico muy completo. Entonces, ya te digo, primero empezaría por ahí, luego, evidentemente, las grasas, que sabemos que son necesarias pues, para la absorción, y luego hay diferentes vitaminas que son liposolubles, que necesitan de este componente graso para poder ser absorbidas, y evidentemente luego la verdura y la hortaliza, ¿no? Junto con las frutas, que también me parecen un producto sensacional. Lo que pasa es que entendemos que hay, cuando hablamos de densidad nutricional, no solo hablamos del valor micronutricional, sino también del aporte que tienen tanto los aminoácidos esenciales como los ácidos grasos esenciales, ¿no? Entonces, claro, al final los vegetales, la verdura, la hortaliza, sabemos que tienen buena cantidad de minerales, pueden tener algo de vitaminas, sobre todo precursores, pero es verdad que cuando hablamos ya de proteína, o mejor dicho, de un perfil de aminoácidos correcto, o de esos ácidos grasos, ahí se pierde un poco, ¿no? Entonces, para mí, que creo que ahí estarás de acuerdo, creo que lo ideal es pues ese aporte de proteína con un buen contenido graso y luego complementarlo con una buena ración de vegetales, porque sobre todo los vegetales pues, nos aportan antioxidantes, nos aportan pues en oligofructosas, fibra, que sabemos que es muy interesante para la flora intestinal, y en definitiva pues también tienen un buen aporte mineral y un buen aporte de vitaminas o de esos precursores que nos van a apoyar por lo que es nuestra nutrición consciente, como tú bien decías. Y si me permites, te quiero puntualizar una cosa de lo que has comentado que me ha parecido muy interesante, y ya te permito, o sea, ya te doy paso, perdona. Has dicho que podemos comer bien y podemos también disfrutar de la comida, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero creo que ese punto nace de cuando tú realmente has tomado conciencia de la importancia que tiene el nutrirte correctamente. Entonces, cuando tú empiezas a ver los alimentos desde una visión de los nutrientes que tú te aportan, como muy bien tú decías, Marcos, realmente tomas esa conciencia de lo bueno que son para ti, y entonces empiezas a disfrutar de nutrirte de esa manera, ¿vale? Me parecía, perdona, pero quería hacer ese pequeño aporte porque me ha parecido muy chulo y muy interesante lo que decías, y creo que tienes toda la razón, pero pienso que hay mucha gente que no tiene esa conciencia realmente y por eso no termina de disfrutar, por ejemplo, de desayunar unos huevos, una tortilla con un poco de aguacate y un poco de salmón ahumado, por ejemplo, ¿no? Siempre están con el bollo, con tal, y es porque realmente no han tomado todavía esa conciencia tan importante que es sobre una nutrición adecuada de esos nutrientes. Claro. Sí, o simplemente buscando algo más simple, como es que quiero sabor dulce por la mañana, ¿no? Y si al final fuésemos un poco a nivel profundo y te planteases por qué estás desayunando, qué es lo que buscas de ese desayuno, qué nutrientes está aportando, no sería tanto una de qué me apetece, ¿no? Me apetece dulce, sino, ok, pero es que el dulce no te está aportando nada, en este caso a lo mejor, de lo que necesitas. Y has hecho tú un apunte muy importante sobre el tema del aporte a nivel de nutrición de la carne con respecto a las verduras. Y eso es algo que me gusta como dejar muy claro, ¿no? Que la gente debe dejar de identificar como los alimentos que más nutrientes aportan a las verduras, ¿no? Y empezar a identificar los alimentos de origen animal, sobre todo aquellas fuentes de proteína, como digo yo, más completas, que no solo a lo mejor son carnes magras como el pollo, ¿no? Un filete de pollo, sino pues un buen trozo de carne roja, unos huevos, un buen pescado azul, como los alimentos que te aportan prácticamente todo lo que necesitamos. Esas proteínas, aminoácidos esenciales, esos ácidos grasos esenciales, un montón de vitaminas y minerales que se complementa perfecto con pues esos vegetales que mencionas, ¿no? Y luego los carbohidratos energéticos también puede tener su cabida, Sí. ¿no? Pero
nos gusta hablar de que al final, en función de cuáles sean, por así decirlo, tus niveles un poco de actividad, podrás tener mayor o menor capacidad de meter carbohidratos. Es decir, ¿no? Imagínate que tenemos dos personas. Vamos a poner como ejemplo tú y yo. Voy a poner que yo mido 1,50, me sobran 30 kilos y tú mides 1,70 y estás en el peso perfecto. Pues tú tienes, por así decirlo, un margen mucho mayor que yo para meter extra de alimentos que a lo mejor no te nutran tanto. ¿Por qué? Porque a lo mejor metiendo aquellos alimentos que te aportan tu densidad nutricional o tu nutrición que necesitas, aún de todo el rango que tienes, pues te queda todo esto. Y ahí puedes empezar a meter a lo mejor más carbohidratos energéticos, puedes meter algún alimento que no sea tan nutritivo por más gusto, por meter alguna onza de chocolate, pues por tal, sin que eso te suponga ningún problema. En cambio, a lo mejor, en mi caso, que tengo un exceso de 30 kilos, tengo un metabolismo incluso menor, al meter yo lo máximo cantidad de alimentos que me nutren, ya tengo, por así decirlo, casi cubierto todo, ¿no? Tengo cubierto también la energía del día. Y por eso es importante que entendamos la parte de aportar nutrientes esenciales, estos aminoácidos, grasas como componente estructural, vitaminas y minerales, de la diferencia de aportar energía, ¿no? Por eso hay muchas personas que llevan una alimentación alta en energía y baja en nutrientes. Si al final las personas más sedentarias, que tienen también problemas metabólicos, que son muchas veces lo que nos encontramos hoy en día, entienden que con esta base ya están aportando prácticamente todo, ¿no? Al aportar esos alimentos con grasa, ya están aportando también la energía prácticamente necesitan y simplemente a lo mejor pues pueden complementar un poco o entender el carbohidrato, ¿no? ¿Cómo tú entiendes el carbohidrato? Pues yo ahí fíjate, Marcos, has dicho una cosa muy interesante antes de comentarte cómo entiendo el carbohidrato. Y además, como tú decías, que cuando tú estás metiendo, por ejemplo, ese hidrato de carbono, e incluso se viene de almidones, que me preguntabas cómo lo entendía, a mí los almidones creo que es un alimento muy interesante, se pueden hacer con un preparado de almidón resistente para que además nos nutra la flora intestinal, entonces yo los veo ahí bien. Pero tú fíjate, estas personas, por ejemplo, que están desayunando una tostada, que además sabemos que el desayuno es cuando rompemos el ayuno, que nuestro cuerpo es cuando más receptivo está a esa entrada de nutrientes, porque llevamos un periodo donde no hemos comido y el cuerpo está más sensible a la entrada de los nutrientes, estás aportando una tostada que a nivel nutricional no te está aportando nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás generando un desplazamiento, porque si tú ahí metieras el aguacate, estarías metiendo esos ácidos grasos que tú bien decías, metes una buena proteína, estás metiendo una gran cantidad de nutrientes. Claro, si tú estás metiendo la tostada, estás llenándote el estómago con algo que no aporta nutrientes y estás generando un desplazamiento de esos nutrientes. Entonces, tú muy bien has dicho que estás metiendo una cantidad de energía elevada, pero con una baja cantidad de nutrientes. Entonces, es una equivocación a nivel nutricional hacerlo de esta manera, ¿no? ¿Cómo veo yo los hidratos de carbono? Pues bueno, los veo un poco como los ves tú, ¿no? Como estabas enfocando. Al final, si yo estoy en, como tú decías, 70 kilos, estoy en mi peso con un porcentaje de grasa de un 12, 14, 15% de grasa, pues casi seguro que estoy practicando algo de actividad física, ¿no? Entonces, mi tolerancia a esos hidratos de carbono, porque mis células están sensibles a la insulina, mis células me refiero a los miocitos, a las células musculares, van a receptar rápido esa glucosa y no voy a tener ningún problema. Evidentemente, como tú decías, si mides 1,50 con 30 kilos de sobrepeso, pues ahí vas a tener una mayor recepción a nivel del adipocito, que es lo que realmente va a absorber la glucosa para generar ahí, pues a través de diferentes procesos, pues el acúmulo de grasa, ¿no? Entonces, al final hay que contextualizar siempre la entrada de hidratos de carbono. Yo no es una cosa que crea que haya que quitar. Sí que pienso que hay que restringir todo el tema de las harinas. Me gusta muchísimo el tema de los almidones. Pues yo como arroz, patata, boniato, calabaza, incluso quinoa, aunque no soy muy amante de la quinoa, no por nada, sino porque no me gusta mucho el sabor, no sabía nada, ¿vale? Prefiero comerme un plato de arroz y ya está. Y yo sí que les veo una cabida dentro de una alimentación. Como tú bien dices, pues oye, si tú eres deportista y entrenas todos los días, pues bueno, porque en una de las comidas del día, la mediodía o por la noche, introduzcas una buena porción de hidrato de carbono, no te va a pasar nada. Evidentemente, si eres una persona sedentaria que no haces nada, pues vas a poder introducir menor cantidad de energía dentro de tu organismo y no te interesa estar metiendo este tipo de alimentos porque son energía vacía y estás generando desplazamientos de unos nutrientes que te serían mucho más beneficiosos en términos de salud y en términos de regulación metabólica, ¿no? Exacto. Al final, lo que tenemos que hacer entender es que la grasa y el carbohidrato no son dos fuentes de energía intercambiables por igual, ¿no? Sino que la grasa es un componente estructural de nuestro cuerpo que necesitamos para pues, formar, por ejemplo, pues, nuestro cerebro, para formar las membranas de las células, lo que recubre las vainas de mielina que envía la información nerviosa, es decir, como componente estructural de nuestro cuerpo, igual que entendemos la proteína como el ladrillo de todas nuestras células. Y aparte,
al aportar esa grasa, que también siempre va acompañada de, como tú has mencionado, un montón de vitaminas liposolubles que son muy importantes, como la E, A, K, D, estamos ya aportando X parte de energía. Entonces, una persona que es muy sedentaria, cuando busca esa máxima densidad nutricional, al aportar alimentos que contengan proteína, como la carne, huevos, pescado, ya va a aportar algo de energía, porque siempre suelen contener algo de grasa. La carne roja pues, puede tener algo de grasa, el huevo tiene algo de grasa, el pescado azul tiene algo de grasa. Al aportar la grasa, alimentos con grasa, ya está aportando también algo de energía. Entonces, en su contexto de poca actividad, poca sensibilidad a la insulina, el carbohidrato debe ser algo que meta, como tú dices, con mucha cabeza. No porque sea realmente malo ni un problema. Yo siempre digo que los carbohidratos pueden incluso potenciar nuestra salud y potenciar el rendimiento, ¿no? Pero entendiendo el contexto metabólico en el que está esa persona. Y a través de ese entendimiento cobra sentido. No es que yo te esté diciendo, oye, que tienes que dejar de comer pasta o arroz o carbohidratos en todas las comidas. No es cuestión de eso, sino que tú entiendas el por qué hay detrás, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo ahí, Marcos, y fíjate, como tú bien decías, el carbohidrato puede ser muy interesante en contextos. Hablábamos antes del almidón resistente que te comentaba. Sabemos que el almidón resistente, por ejemplo, es un gran nutriente para la flora intestinal, ¿no? Y además para las células del colon y los enterocitos, que es la barrera intestinal. Entonces, al final, el hidrato de carbono, claro que tiene su cabida. ¿Qué es lo que pasa además? Que tú comentabas que en personas que están con obesidad, que tienen resistencia a la insulina, perdón, estas personas además el hidrato de carbono no les va a favorecer. Entonces, claro, comerlo todos los días en todas las comidas como se promueve, al final está repercutiendo todavía más negativamente en su salud. Y lo explicamos rápidamente. El hidrato de carbono va a generar un pico más elevado de insulina. Si por el contrario tú estás comiendo grasas saludables, sabemos que las grasas saludables se absorben a través de los kilomicrones, que esto es algo complejo que la gente no tiene por qué saber, pero se absorben a través del sistema linfático para luego ir al hígado y ser reestratificadas, ¿no? Entonces, en ese contexto sabemos que cuando tú estás metiendo grasas, por eso mucha gente en términos de ayuno, que supongo que luego hablaremos, mucha gente piensa que las grasas te pueden inhibir el ayuno y es verdad que te lo inhiben algo, pero sí que están permitidas dentro de una ventana de ayuno y sobre todo cuando nos estamos iniciando en todo lo que es el ayuno, que posiblemente necesitemos un soporte a la hora de pasar tantas horas sin comer porque venimos con una mala regulación endocrina, ¿no? Luego, si quieres, profundizamos más en eso. Pero al final, por no irme del tema, si tú eres una persona con obesidad que tiene resistencia a la insulina, pues lo que tienes que intentar es revertir esa resistencia a la insulina para poder empezar a perder peso. Entonces, Claro. seleccionar las grasas que te van a aportar una gran cantidad de nutrientes que van a hacer que tu metabolismo funcione correctamente y que encima, aunque tienen esa cantidad de energía, que la energía hay que tenerla en cuenta, no es la principal variable en términos de pérdida de peso, ¿vale? Pero sí que tiene una importancia. Pero claro, si tú estás metiendo esas grasas, vas a permitir que tu organismo no eleve esa insulina, con lo cual las células a la larga Claro. pues van a perder esa sensibilidad y te van a permitir que puedas empezar a perder peso, que puedas empezar a encontrarte mejor y como tú bien decías, es que las grasas son esenciales y muchísimo más, por ejemplo, en mujeres, que sabemos que tienen un sistema endocrino muy complejo y a partir de esas grasas, de esos ácidos grasos, se van a conformar todas las hormonas esteroideas, ¿no? Igual que en los hombres, testosterona y todo lo demás. Entonces, pues bueno, al final creo que se pueden introducir los hidratos de carbono, pero hay que ver el contexto de la persona. Oye, tú eres deportista, los días que entrenes come hidrato o puedes comer una comida todos los días si quieres llevar una dieta low carb entre 80 y Sí. 150 gramos de hidrato de carbono, está guay. Pero si eres una persona que tiene obesidad y eres sedentaria, pues oye, quizás a lo mejor un día o dos a la semana puedes irte el domingo y comerte una paella sin ningún problema con la Claro, familia, como hablábamos antes, pero el resto de la semana, oye, intenta claro, comer grasas claro. saludables. Esa es la clave, que al final muchas de estas personas, porque abogamos al final porque la gente lleve no una dieta estricta, sino un estilo de vida saludable, que entiendan cómo nutrirse, que lo hagan por propia voluntad, de agrado, al final contamos con que la gente socializa y no queremos que eso se pierda, porque incluso lo que pueda aportar esa paella el domingo con tus seres queridos puede ser mucho mayor que el hecho de quedarte en tu casa y comiendo una comida baja en carbohidratos, aunque a nivel metabólico sea mejor. Entonces, al final, como el fin de semana, pues al final vas a tomar una paella, otro día al final igual tomas un helado de postre, pues ese carbohidrato igual durante la semana, en un contexto, una persona está todo el día sentada en oficina, que no entrena a la fuerza, pues no es tan interesante. Y con el carbohidrato que le aporta al final, pues la verdura, la zanahoria, un poco de la calabaza, alguna fruta de bajo índice glucémico, pues puede tener más que suficiente. Y luego, en el caso de personas deportistas, el problema es que también dependen mucho del carbohidrato. Y eso
lo experimenta todo el mundo. Yo me acuerdo, como siempre digo, en el pasado, que yo al final, mis 3 comidas eran mínimo 100, 150 gramos de carbohidratos, ya sea en el desayuno avena, en la comida muchas veces macarrones, arroz, en la cena patata. Y mi cuerpo lo necesitaba y era muy poco eficiente. Y ahora de repente, a lo mejor en una comida meto incluso menos de 100 gramos de carbohidratos y siento que al día siguiente voy como una moto, pues simplemente con eso. Entonces, el tener esa sensibilidad al carbohidrato también es algo que es importante y en los deportistas cuesta mucho porque hay un miedo a dar un pequeño paso hacia atrás. Eso ¿cómo tú lo ves? Pues lo veo exactamente igual que tú. Quería ahí una última cosa que decías en términos de Sí, comer estos, el heladito o la paella, que la gente tiene que comprender que uno disfruta cuando lo hace de forma ocasional. ¿Por qué digo esto? Porque si tú todos los días estás comiendo el heladito al final no lo disfrutas. Sin embargo, tú o yo, Marcos, que no comemos helado todos los días, pues yo evidentemente cuando me como un helado, que me lo como, pues salgo y me como el helado y me sabe a gloria. ¿Por qué? mm, Porque lo hago de forma puntual y es un premio que yo me doy el fin de semana, pues porque digo, oye, pues el resto de la semana ha estado bien, me voy a dar mi capricho, mis 2 caprichos este fin de semana, y uno de mis caprichos pues va a ser comerme este helado, el que te apetezca, y te sientas y lo sí. disfrutas, ¿vale? Porque no tienes el sistema de dopamina hecho puré, y perdonar que lo diga así, porque estás todo el día metiéndole esos dulces, ¿no? Dicho esto, el tema de los deportistas es un tema complicado, ¿no? Ahora estaba, mientras que hablabas, ojeando un poco el chat y había un muchacho de 21 años que decía que 300 gramos de hidrato de carbono para el gimnasio porque estaba en volumen y tal. Al final, aparte de lo del rendimiento también, la gente tiende a pensar que el hidrato de carbono también tiene un comportamiento dentro de la generación de masa muscular. Y no es tanto así, ¿no? Primero, a nivel de rendimiento, cuando tú estás metiendo todo el día hidrato de carbono y desplazas las grasas, a nivel metabólico lo que estás generando es una deficiencia de enzimas y una deficiencia a nivel mitocondrial, ¿no? Porque sabemos que cuando se produce la beta-oxidación, que es el proceso de utilización de ácidos grasos, o mejor, de ácidos grasos de triglicéridos a nivel celular, ¿qué sucede? Que el organismo necesita una serie de enzimas para gestionar todo esto. Necesita generar más mitocondrias, necesita hacerlas más grandes para que esa célula tenga capacidad de producir una correcta beta-oxidación. Cuando tú no estás metiendo esas grasas porque estás introduciendo como fuente principal de energía el carbohidrato, tú mismo te estás destruyendo tu propia capacidad de esa utilización de grasas. Y es verdad que a lo mejor en deportes más explosivos, donde no tengan un componente de largo tiempo, porque sabemos que no se agota esa glucosa, pues vas a tener un rendimiento mayor, pero por ejemplo en deportes, y cada vez yo lo veo más deportistas como el ciclismo de larga tirada, las maratones largas, gente que está empezando a cambiar completamente su estrategia y está empezando a utilizar más las grasas y utilizar, como tú bien apuntabas, de forma muy estratégica el hidrato de carbono. Oye, hoy voy a tener un entrenamiento doble, por la mañana hago el entrenamiento, sé que por la tarde no habré repleciado todo el tema del glucógeno, pues a mitad, a mediodía voy a utilizar el hidrato de carbono de forma estratégica para poder recuperarlo. Y os digo rápidamente un estudio muy chulo que se hizo en deportistas, en Cell Metabolis, y ellos lo que valoraron mediante biopsias del gastroceno, creo que era, con una biopsia del músculo, valoraron a ver cómo volvía a cargar el músculo de glucógeno para que la gente lo Sí. entienda, ¿no? Y se dieron cuenta que entre una persona que entrenaba un día, comía hidratos y al día siguiente, y una persona que entrenaba, no comía hidratos al día siguiente, la cantidad de glucógeno en el músculo es exactamente la misma, ¿vale? Porque se carga directamente. Entonces, sabiendo esto, que nuestro organismo a través del ciclo de la gluconeogénesis es capaz de generar toda esa glucosa que nuestro cuerpo necesita, porque hay una cosa muy curiosa, la gluconeogénesis, que es el proceso de generación de nueva glucosa, se incrementa conforme más hormonas catabólicas hay. Tiene una relación directa con el glucagón, que es una hormona catabólica que moviliza. Entonces, cuando tú no comes esos hidratos de carbono y no elevas la insulina, el glucagón se eleva y eso hace que el ciclo de la gluconeogénesis funcione más. Mm. Entonces hay una recarga de glucógeno. Y luego un poco por lo que te decía del tema de generar masa muscular, y ya te dejo, No, Marcos, no, que yo está genial, está genial. me enrollo como las persianas, perdóname, pero me gusta enrollarme mucho perdona. Y luego lo que te comentaba, el tema a nivel de generación de masa muscular, pues evidentemente puede haber un componente porque se dispara más la insulina y un factor insulínico del hígado, que es la IGF-1, que sí que tiene un componente anabólico, pero realmente lo que te va a hacer crecer de forma muscular es una buena cantidad de proteína con una buena relación de aminoácidos, que tengas el descanso correcto, o sea, lo más importante para crecer a nivel muscular es el estímulo, o sea, tal y como entrenas en el gimnasio y cómo duermes por la noche. Mm. Entonces yo incluso me atrevería a decir que el crecimiento muscular a nivel nutricional, evidentemente dentro de un contexto, no vale cualquier cosa,
podría incluso pasar a un segundo plano. Será mucho más interesante dar el estímulo que necesitas y luego poder dormir bien por la noche para que se incremente la hormona del crecimiento y con eso podamos crecer a nivel muscular de forma correcta, evidentemente aportando esa cantidad de aminoácidos, incluso ácidos grasos que necesitamos para que el cuerpo tenga los materiales necesarios para poder generar. Sí, al final es un poco la pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Tenemos el contexto de personas que son dependientes de la glucosa, entonces sienten que al final cuando no comen carbohidratos están realmente sin energía, no dan nada en el entrenamiento, incluso pierden volumen porque el carbohidrato se suele almacenar, se almacena con agua en el Sí, músculo y tienen un poco esa percepción, ¿no? De que están perdiendo y que está bajo el rendimiento. Pero si nunca se permiten, como digo yo, experimentar el bajar un poco el ego, ¿no? De a lo mejor me veo un tiempo donde estoy un poco menos grande, que no pasa nada, ¿no? Que para que veáis cuál es realmente vuestro músculo, no de agua, sino músculo real, doy un paso atrás, experimento cómo en las grasas, luego cuando vuelves y metes esos carbohidratos, ya es una relación mucho más positiva, porque ya incluso, de hecho, no necesitas tanto, pero que cuando los metes notas mucho más esa sí. mejora en el rendimiento. Por tanto, creo que merece la pena experimentar, dar ese paso, ese pequeño paso atrás y luego que entender, las personas no entienden que tenemos diferentes también somatotipos. Y a mí me gusta hacer como una pequeña crítica y el hecho de que hay ciertas personas que no están hechas para tener una grandísima cantidad de masa muscular, sino que están hechas para tener un cuerpo fibrado. Claro. Entonces, a donde quieren llevar su cuerpo es algo totalmente antinatural y fuera de lo saludable y que es a base de entrenar muchísimo hasta un punto de es un desgaste que posiblemente pase factura a la larga y a la hora de comer cantidades que son totalmente poco saludables y un montón de carbohidratos. Entonces, entender que hay veces que lo que se busca a nivel estético no es realmente la salud, ¿no? Que más músculo no siempre es mejor en ciertas personas. Y si para conseguirlo ves que tienes que hacer barbaridades de meter 7.000 kilocalorías al día, hincharte a carbohidratos, estás todo el día con sueño, pues igual tienes que plantear también los objetivos, ¿no? Sí, yo incluso ahí he visto, Marcos, a lo que apuntas, gente ponerse relojes a las 3 de la mañana para levantarse a comerse un plato de macarrones, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea del punto. Y luego lo que comentas, luego este tipo de problemas de querer verse, que también es un problema a nivel psicológico, el querer verse Sí, de estas maneras, te llevan luego a conductas a lo mejor que no son adecuadas, ¿no? Porque estas personas cuando ven, como tú bien decías, que por su somatotipo, por su genética, son incapaces de alcanzar ese volumen muscular que ellos quieren alcanzar, pues normalmente empiezan a recurrir a tipos de sustancias que todavía perjudican muchísimo más la salud, ¿no? Entonces, creo que sobre todo en la gente joven, que ahora está muy influenciada por las redes, porque mucha gente cree que lo que ve en redes sociales es la vida real, por decirlo mm, así, y al final es el postureo, no es la vida real, pues mucha gente joven que hoy está muy metida en redes y pasan todo el día en las redes, están teniendo muchos problemas porque van al gimnasio y quieren verse como el influencer y no comprenden que eso primero es, como tú bien dices, por somatotipo, por genética y por muchas otras cosas, y luego porque detrás hay una utilización en la mayoría de casos de sustancias, ¿no? Sobre todo, no hablo tanto a nivel deportivo como en ciclistas o este tipo de gente o en el nivel profesional, sino más pues a nivel recreativo, si lo quieres sí, hacer, decir sí. así, o de competición pero no muy alta, pues al final para el aparentar, ¿no? Lo que tú muy bien decías, ese ego, que es una cosa que nos predomina y sobre todo nos predomina mucho más que pienso yo en los hombres, Mm, el tema del ego, ¿no? sí. Podemos hablar un poquito del tema del ayuno, por introducirlo, ¿no? Es algo también que está muy en boca de todos, es Sí. algo que está también como, bueno, hay también bastantes dudas, ¿no? Sobre el tema del ayuno, ayuno intermitente, qué se considera ayuno, qué rompe el ayuno. ¿Cuál es un poco tu visión sobre el ayuno a nivel general? Pues fíjate, Marcos, me gusta que me hagas esta pregunta porque te iba a decir, quiero puntualizar lo primero de todo, una cosa así, que me das pie perfecto para hacerlo, ¿vale? Quiero que la gente entienda que el ayuno no es dejar de comer. Eso es lo primero que la gente tiene que entender. O sea, ayunar no quiere decir comer o retirar comida, ¿vale? Cuando nosotros entramos a practicar ayuno, que la inmensa mayoría lo hace porque ya viene de corrientes en las que está intentando perder peso y están ya, y disculparme la expresión, están desquiciados porque ya no saben lo que hacer, al final lo que empiezan es hacer un ayuno porque se piensan que comiendo 2 veces en el día y retirando una de las comidas, lo que van a generar es perder más peso. Y lo que no entienden estas personas, que es un poco lo que hablábamos antes con la alimentación consciente, es que tú para perder peso, tu cuerpo tiene que estar sano, porque el perder peso es una consecuencia de estar sano.
Entonces, si yo quiero perder peso, necesito estar sano y para estar sano necesito aportar la cantidad de nutrientes y de energía que mi cuerpo necesita. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo entro en el ayuno y empiezo a quitar comidas con la pretensión de bajar de peso, básicamente lo que me estoy generando es una malnutrición. Y estoy generándome un TCA, que es un trastorno de la conducta alimenticia, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que como estoy metiendo baja cantidad de nutrientes, estoy ayunando mucho tiempo, se empieza a disparar mi estrés y precisamente estoy ayunando, estoy estancado, no consigo perder peso y no solo es que no consiga perder peso, si estas personas si hicieran un estudio antropométrico se darían cuenta que desde que empezaron en el ayuno, pasado un tiempo, su relación entre grasa y músculo ha variado. Siguen pesando lo mismo, pero antes tenían mayor cantidad de masa muscular y ahora tienen mayor cantidad de grasa, con lo cual están mucho más obesos. Y además de eso, ¿qué es lo que les sucede? Que han entrado en lo que se conoce comúnmente como la tumba metabólica, que es el nombre genérico para que la Sí, gente lo entiende, por no empezar a entrar aquí a hablar del hipotálamo y de cómo funciona todo esto, pero resulta que han entrado en una tumba metabólica que encima no les permite, comiendo muchas veces, que yo siempre lo digo, si te pusieran un gotero por vía enteral, estarías recibiendo mayor cantidad de nutrientes y energía de lo que estás introduciendo por tu boca, ¿no? Estando en coma en una cama tumbado. Entonces, pese a estar comiendo prácticamente nada, eres incapaz de poder perder peso, ¿no? Entonces, por favor, el ayuno no es dejar de comer. Ahora, si quieres, iremos hablando un poco más, que seguro que tú das muchas claves, pero ya te digo, sí. creo que era lo primero lo que quería decir principalmente para que la gente que nos está escuchando lo entienda desde ya, que no Sí, es dejar de comer. sí, esa tumba metabólica a mí de forma coloquial, siempre que lo expreso me gusta decir como meter el cuerpo en modo supervivencia, ¿no? Y es ahí Sí, ese momento donde es que da igual lo que hagas, que es que no vas a perder grasa, ¿no? Siempre habrá algún gracioso que vaya al extremo. Sí, la gente en los campos de concentración perdían peso, porque al final ahí no comes nunca, pero cuando al final si hay cierto influjo de comida en tu día a día, puedes estar comiendo 800 kilocalorías que como tu cuerpo esté en ese estado, va a tratar de almacenarlo todo y como tú dices, vas a perder músculo, vas a ganar grasa y lo peor es que hay gente que viene ya de una situación de casi tumba metabólica por haber hecho un déficit calórico, una reducción de la ingesta muy grande y dice voy a empezar con el ayuno y eso lo que supone justamente es reducir aún más lo que se come, ¿no? E incluso estresar más al cuerpo porque a veces incluso en la situación de déficit calórico, si comes 3 veces, el estar metiendo comida más a lo largo del día puede bajar un poco la percepción de estrés del sí. organismo, ¿no? Pero si estamos incluso comiendo en ventanas más cerradas o de menor tiempo, el estrés incluso puede ser mayor. Por eso al final hay que entender lo que estamos haciendo, el entender que el ayuno no es comer menos, sino que es reducir, por así decirlo, la ventana en la que comemos, ¿vale? Y eso a veces en alguna persona sí que implica comer un poco menos. ¿Por qué? Porque al final cuando comemos menos veces absorbemos más nutrientes, puede ser que estemos también más saciados, puede ser que incluso necesitemos menos comida, pero no de forma voluntaria que intentemos comer menos. Claro. Sí, tú lo explicabas muy bien, ¿no, Marcos? Ahí al final ayunar es acotar el tiempo en el que vamos a comer, ¿vale? Pues en vez de estar comiendo desde que me levanto hasta que me voy a la cama, pues voy a buscar hoy una ventana en medio, que a mí me gusta siempre decir que la intentemos hacer coincidir con las horas de sol, porque Mm, así también tiene una consonancia con los ritmos circadianos, ¿no? Que esto quizás en otro directo podamos hablarlo porque da para hablar sí, aquí 20 horas seguidas, pero al final tenemos esa ventana donde nosotros vamos a acotar, pero claro, en esa ventana donde nosotros vamos a comer 2 o 3 veces. Evidentemente yo, ¿qué le digo a la gente? Que si tú eres capaz de comer todo lo que necesitas comer en 2 veces, pues hazlo en dos, pero si tú no eres capaz de aportar todos los nutrientes y la energía que tu cuerpo va a necesitar en 2 comidas, pues entonces lo tendrás que hacer en 3, ¿vale? Y la diferencia entre hacer un ayuno de 14 horas para poder comer 3 veces bien y tener la suficiente hambre y que te dé tiempo a hacer digestión y comer bien, y un ayuno de 16 horas, en términos de pérdida de peso, no va a marcar una diferencia, ¿vale? Otra cosa es que estemos hablando a lo mejor de, oye, pues tengo un cáncer, tengo un hígado graso, tengo tal, entonces, bueno, que evidentemente si una persona tiene una patología lo que no tiene que hacer es ponerse a hacer estas cosas por su cuenta, lo que claro. tiene que buscar es un profesional que esté bien preparado y le pueda llevar para intentar revertir o incluso mejorar esa situación que tiene, ¿no? Pero al final el ayuno estricto como tal, visto como un ayuno estricto, yo lo veo únicamente dentro de un contexto donde hay una enfermedad, ¿vale? Si tú, es lo que hablábamos antes, pues si tú no tienes una enfermedad, pues evidentemente si vas a comer a las 12, por decir algo, y a las 10 te levantas y te tomas un cortado y le pones un dedo de leche, porque a Sí, mí me pregunta la gente, ¿y esto me rompe el ayuno? Pues vamos a ver, primero que el ayuno no se rompe con un interruptor sí, de on-off, ¿vale? Eso va en proceso de inhibición dependiendo de la insulina que se eleve. Pero ¿qué más da? Es la pregunta, ¿no?
O sea, no va a claro, marcar una diferencia que tú te tomes un dedo de leche si lo que estás buscando es perder peso. sí. Entonces, Ahí está la clave, que también una parte importante del ayuno para mí es como esa chapa pintura, ¿no? De nuestro intestino, el darle ese descanso. Entonces, al final, yo siempre me gusta decir que metas 2 dedos de leche, que metas un poco de aceite de coco, tal, no va a tener ningún impacto a nivel del intestino, va a seguir descansando. Entonces, que la gente no esté preocupada por realmente esas tonterías, que no fuerce el ayuno de buscar hacer 16, 18 horas todos los días, sino que le salga de forma natural. Algún día a lo mejor serán 14 horas, otro día 16, 15, algún día 12 horas ya tienes hambre, incluso algún día no llegan ni a esas 12 horas. O sea, tampoco pasa nada. Lo importante es que se nutran bien cuando comen y el organismo va a estar bien regulado. Entonces, como digo, le puede perder el miedo tanto a comer cuando tiene hambre, a no comer cuando no tiene hambre, ¿no? Pero suele ser que no es bidireccional, ¿no? Suele ser más bien el miedo a comer y luego cuando no hay hambre no se come, ¿no? Entonces ahí entramos un poco en esa dinámica. Y lo que tú dices de las 2 o 3 comidas es muy interesante. Hay muchas personas que no tienen esa capacidad de meter en 2 comidas la cantidad. O bien porque a nivel digestivo no tiene a lo mejor un estómago fuerte, a nivel de acidez o a nivel de la capacidad, porque eso también se puede entrenar, o por la parte que tú dices, ¿no? Del miedo, el miedo a comer que muchas veces nos impide hacer las cosas y juzgas la comida y dices, uff, esto es mucha cantidad. Igual no para 2 comidas. Si las puedes gestionar bien, cuando acabas estás saciado, no estás muy pesado, pues no tiene por qué ser mucho si al final estás comiendo 2 veces en vez de 3. claro. Sí, sí, ya te digo que al final luego también un poco lo que tú apuntabas, al final el ser consciente de las horas de ayuno viene muy de la mano de estar haciendo las cosas bien, ¿no? Porque cuando tú haces las cosas bien a nivel endocrino estás bien regulado y yo siempre pongo un ejemplo. Si tú, por ejemplo, empiezas a cuidarte, se regulan las hormonas, va a haber un día a lo mejor que estás comiendo 2 veces y un día tu cuerpo a las 10 de la mañana, cuando no tienes que comer, te está pidiendo. ¿Por qué? Porque de repente la semana anterior has empezado a entrenar en el gimnasio a tope. Y Claro. entonces, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Lo que te está diciendo tu cuerpo es, oye, que me están faltando porque me estás dando una carga de entrenamiento importante. Claro, si tú eres capaz de tomar esa conciencia, perder el miedo a comer, darte cuenta que si comes como nosotros estamos diciendo, es muy difícil que te engordes porque le estás dando una coherencia, le estás dando los nutrientes que necesitas, pues entonces empiezas a ser consciente y empiezas a comer, pues valga la Sí, redundancia, de forma consciente, que es un poco lo que nosotros promovemos aquí, ¿no? Entonces, sí, al final, pues no se trata de 2 o 3 comidas, se trata de estar bien regulado, escuchar a tu cuerpo, y yo hay días, por ejemplo, que vengo de entrenar Muay Thai y me como un plato así, y otros días, por ejemplo, que me levanto a las 6 y me pongo a trabajar delante del ordenador y ese día, pues el cuerpo no me pide nada hasta la hora de comer. claro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues yo como un poco dependiendo de lo que mi cuerpo me está pidiendo, ¿no? Y Sí, luego, si me permites una última cosa, adelante. quería puntualizar una cosa, porque había una chica que preguntaba por ahí, creo que era una chica, si no, perdóname, el protocolo MAT, ¿vale? El protocolo MAT no es un protocolo, y lo vuelvo a repetir, no es un protocolo para que lo lleve prácticamente nadie, y mucho menos por su cuenta, ¿vale? El protocolo MAT es un protocolo que hay gente que lo lleva, pues como Phil Hugo y otro tipo de personas, pero esta gente se sienta a comer y se pega 2 horas y media comiendo sentados, y tienen la capacidad de comerse 2.000 calorías o 2.200 calorías, que es una animalada de comida, en una sola comida en el día. La inmensa mayoría de vosotros y de vosotras que nos estáis escuchando no tenéis esa capacidad. Entonces, hacer un protocolo MAD por la obsesión de perder peso os va a derivar en un trastorno de la conducta alimenticia, os va a derivar en un problema metabólico muy serio, que luego vais a necesitar mucho tiempo, y cuando estamos hablando de tiempo no son 2 o 3 meses, estamos hablando de 1 o 2 años, para poder revertir toda esa situación, porque os habéis generado un problema a nivel psicoemocional y a nivel metabólico. Entonces, mucho cuidado con hacer este tipo de locuras con la obsesión de perder peso. Sí, muy en la línea con esto, por darle un otro enfoque al tema del ayuno. A mí siempre me gusta especificar que el ayuno no genera, por así decirlo, un trastorno con la alimentación, ¿no? Y que de hecho a muchas personas le puede ayudar a mejorar su relación con la comida. Y siempre me gusta decir que aunque, por ejemplo, en el contexto de una persona hacer ayuno de 16 horas no sea lo más adecuado todos los días, que siempre puede ser interesante el que la persona, si nunca ha hecho ayuno, se exponga un poco a ese reto de forma puntual para realmente darse cuenta de la diferencia entre lo que es el hambre por costumbre o incluso de dependencia del azúcar de lo que es muchas veces el hambre real. Entonces, muchas veces el que pase una persona cualquiera, aunque en su contexto no sea lo mejor ese ayuno, por un periodo de 3 4 días de ayunar 16 horas, le ayuda como a cambiar bastante. Es decir, ostras,
esto que yo sentía normalmente no es hambre, ¿no? Entonces, cuando vuelves a una alimentación normal, te hace replantearte mucho las decisiones que tomas y es positivo. Y como siempre me gusta decir, puedes experimentar un día puntual hacer uno más. O sea, de forma puntual no hay ningún problema con las cosas. O sea, yo siempre abogo porque las personas pues, puedan probar diferentes cosas, ayuno por la noche, ayuno por la mañana, carbohidratos en la comida, carbohidratos en la cena, porque ahí es como realmente uno va a encontrar qué es lo que mejor se adapta a ellos mismos, ¿no? Al final puede haber ciertas reglas, ciertas cosas, ciertas orientaciones, pero uno debe ser el que tenga esa tendencia, ¿no? Como a querer conocer más a su cuerpo y qué es lo que le viene mejor, ¿no? Sí, estoy ahí de acuerdo contigo. Es que muy bien por la puntualización, te lo agradezco porque a lo mejor he podido dar a entender, evidentemente, que tú hagas un OMAD o No. incluso yo he llegado a hacer un ayuno de 7 días, quiero decir, y por probarme yo, por ver, y evidentemente invito a todo el mundo, evidentemente necesitas una preparación previa antes de hacer un ayuno de 7 días, no es un ayuno para ponerte ahí a la aventura, pero yo invito a todo el mundo a que, joder, pues pruébate, como tú bien dices, Marcos, y prueba diferentes cosas y prueba, ¿vale? A lo que yo me refiero, que tú también lo has puntualizado muy bien y estoy completamente de acuerdo contigo, en el tema del trastorno alimenticio, evidentemente ayunar no te va a producir un TCA. Lo que te está produciendo un TCA es la obsesión que tienes por perder peso, ¿vale? Y perder peso pensando que retirar comidas o comer poco denso en nutrientes y tal te está generando ese trastorno. Entonces, al final no es en sí la estrategia. Yo siempre digo que el ayuno, la dieta keto, la dieta low carb son herramientas que tenemos. Mm. Y igual que un martillo tú lo puedes utilizar para poner un clavo en la pared y colgar un cuadro, también lo puedes utilizar para abrirle a una persona la cabeza. ¿Me explico? Pero al final es una herramienta y eres tú quien la utiliza de una manera o de otra, la utilizas bien o mal, y eso es lo que genera que esa herramienta sea beneficiosa o negativa para ti, ¿no? Perfecto, perfecto. OMAD significa una comida en todo el día, que preguntan Sí, por aquí, básicamente eso, ¿no? Haces una comida en todo el día y ya está, que al final suele constituir pues un ayuno de 22 horas normalmente. sí. Normalmente son 22 horas y 2 horas para comer el protocolo MAD. Ya os digo que por probarlo yo he hecho protocolo MAD y lo pruebas y no pasa nada, pero siempre desde una visión, como bien dice Marcos, de, oye, lo voy a probar porque me quiero probar, quiero ver mi hambre, no con una visión de, bueno, es que me han dicho que va muy bien, porque como solo como una vez en el día, pues así perderé grasa más rápido, ¿no? Entonces yo, si te parece, Marcos, les voy a decir un poco qué tipo de ayuno es el que me gusta a mí, que es un ayuno, por si lo queréis buscar por internet, que además en los estudios es uno de los que mejores resultados está dando, ¿vale? Que se llama alimentación con tiempo restringido, que es un poco lo que Marcos y yo estábamos comentando aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros vamos a buscar, pues si voy a comer 2 horas, pues voy a buscarme unas 6, 8 horas de tiempo donde voy a comer 2 veces. Pues cuando voy a empezar a comer, hago mi primera comida, dejo que pasen 4, 5, 6 horas y hago mi segunda comida, ¿no? Y el resto del tiempo voy a ayunar. Durante ese tiempo de ayuno, pues voy a intentar beber agua, infusiones, intentaré restringir un poquito el tema de la cafeína y la teína, que ahora me dirás, Marcos, ¿qué opinas tú A ver, yo me tomo un café o dos, ¿vale? No Sí. estoy diciendo que no de esto, ¿vale? Pero me refiero a meterlo de forma recurrente, lo voy a intentar limitar y voy a intentar buscar pues más agua y más, pues incluso alguna kombucha sin azúcar yo también me tomo, que dirán, pues rompe el ayuno. Pues bueno, ya lo hemos comentado aquí, que al final no es un ayuno tan estricto, ¿no? Y luego, sobre todo, en la ventana de ayuno, los que seáis más Nobels, los que vais con la L todavía de Nobel, que digo yo, pues si necesitáis en un momento puntual, porque tenéis un poquito de ansiedad, pues se puede tomar una infusión, como decía Marcos antes, con un poco de aceite de coco, incluso con un poco de mantequilla o de ghee, si no queréis poner mantequilla. Y al final, ¿qué es lo que pasa con este ayuno? Primero, que es el más eficiente en términos de pérdida de peso y además a largo plazo. ¿Por qué? Porque estás aportando, como hemos dicho en todo el directo, hemos aportado todos los nutrientes que necesitamos. No estamos generando estrés fisiológico. Como estamos comiendo una buena cantidad de alimento, tampoco vamos a tener ansiedad, lo que no nos va a permitir que estemos picando entre horas. Entonces es un sistema de ayuno que se convierte muy sostenible, sobre todo si aprendes a alimentarte de forma consciente, que en eso os recomiendo que os compréis el libro de Marcos, que es una maravilla, ¿vale? Entonces, si aprendes a alimentarte de forma consciente, lo que estás consiguiendo es alimentarte bien, tener una coherencia en tu día y que esto te permita, pues, evidentemente no tener ansiedad, tener buena cantidad de energía, empezar a perder grasa, sentirte motivado porque estás obteniendo resultados, porque además a nivel emocional te encuentras también muy bien, duermes bien por las noches. Entonces se trata de eso, ¿vale? Gente, no se trata de locuras de dejo de comer, de hago mucho ayuno, de déficit, porque al final todos esos, tanto los radicalismos por un lado como los radicalismos por otro, porque hemos pasado de comer 6 veces Sí. en el día hasta arriba de tal,
a comer una vez en el día con esto en la comida, ¿vale? Cualquier extremo es negativo para las personas. Hay que estar ahí en un término medio y como muy bien ha dicho Marcos, pues voy jugando unas veces más, unas veces menos y me voy probando y voy viendo cuál es mi lugar y cuál es mi sitio. Sí, y lo bueno al final del ayuno, en el sentido de si se hace bien, luego la persona tiene mucho menos estrés, porque el comer para las personas, el estar comiendo constantemente, muchas veces es un motivo de estrés, tanto por qué elegir como por la mala relación que tienen con la propia comida en sí. Entonces, si hoy haces un ayuno donde al final la estés comiendo en un periodo más reducido, el resto del tiempo se libera para poder centrarte más en ti, en tus proyectos, en estar incluso rindiendo mejor en tu trabajo Sí. simplemente, y eso te hace también ganar más tranquilidad, tener incluso más tiempo en tu día a día, que puede ser positivo, ¿no? Y al final yo siempre digo, no empieces buscando ayunar, empieza haciendo tus 3 comidas densas nutricionalmente, aprende a cómo realmente hacer comidas densas nutricionalmente, que aportes bien de todo lo que necesitas, suficiente energía, que ese también es un problema, ¿no? Que empezamos una alimentación más baja en carbohidratos, pero tenemos miedo a las grasas, entonces al final Sí. nos comemos unas verduras con un poco de aceite de oliva virgen extra y ya los 3 huevos tienen grasa, entonces ya es suficiente. No, al final tienes que añadir algo más de grasa externa. Y con esas 3 comidas densas nutricionalmente, al final lo que le pasa a la mayor parte de personas es que, uff, es que llego ya a la cena sin hambre o Marco, me estoy levantando a veces sin hambre por la mañana y de forma natural ahí entra el ayuno, ¿no? Y es una forma Claro. bonita de llegar a ese punto. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo porque al final es que tu cuerpo te lo pida, ¿no? Como tú bien dices, cuando le empiezas a dar por aquí lo que necesitas, tu propio cuerpo es que te va a pedir, te va a decir, oye, pues me levanto y, jolín, pues no tengo ganas de desayunar. Y luego una cosa también muy buena que tiene el ayuno en términos de productividad que tú decías es que cuando ya no eres dependiente de la comida, de los horarios de comida, pues si hoy me siento delante del ordenador porque tengo que trabajar y tengo mucho más curro, pues como tengo el cuerpo entrenado, pues a lo mejor en vez de parar a la 1 a comer, pues voy a tirar y voy a terminar a las 3, ¿no? Y termino todo Claro. el trabajo que tengo. Luego también a nivel de foco mental sabemos que el ayuno te da muchísima claridad. Entonces, al final es una estrategia que a mí me gusta muchísimo. De hecho, yo la implemento con toda la gente que asesoro. El tema del ayuno es algo primordial, ¿no? Pero tiene que ser algo, como tú bien dices, Marcos, que nos nazca, que nos salga de dentro. Tiene que ser algo que Sí. salga de forma natural, no algo que nosotros nos tengamos que obligar. Porque además cuando nos obligamos, y como tú bien decías, me como el trocito de lechuga con un chorro de aceite de oliva y un trocito de pollo así, pues luego encima, cuando me meto en el ayuno, mi cabeza está todo el rato pidiendo. Y lejos de ser algo beneficioso que te libera de la comida, se vuelve en un suplicio porque está todo el día pidiéndote y tú estás todo el día castigándote, porque es que si te comes un trozo de un puñado en tu hora de ayuno, te castigas a Claro. nivel de la mente porque ya no estás cumpliendo, ¿no? Que eso es otra cosa que tú tratas mucho en tu libro, que me gustó mucho, el componente de psicoemocional, que a mí también me gusta trabajarlo mucho, el tema de, oye, no te castigues, intenta tener un buen autodiálogo, intenta, pues evidentemente, si tú estás haciendo este tipo de conductas, pues dentro te vas a estar castigando porque te vas a sentir mal. Y ahí tienes un problema también. Es como el que sale y se come una hamburguesa con los amigos y al día siguiente hace un ayuno de 24 horas porque se ha comido una hamburguesa, ¿vale? Eso no es una conducta normal. Eso no es. Y si hacéis eso es porque de verdad hay un problema psicoemocional. Claro. Muy importante porque eso al final hay que trabajarlo, ¿no? Y simplemente esa perspectiva, el cómo comemos la comida, con el estado emocional en el que la comemos y hacemos las cosas, hace que tenga un impacto totalmente diferente en nuestro organismo. Siempre digo que lo peor que puedes hacer cuando comes un alimento menos saludable es pensar que te va a hacer daño, que te va a engordar, porque justamente lo que te va a hacer es eso, te va a engordar y te va a hacer aumentar, o sea, tener más incluso problemas a nivel digestivos que si te hubieras comido tranquilamente, disfrutando y sin culpa, porque las emociones son de las cosas más importantes. O sea, tenemos que tenerlas muy, muy en mente. Sí, sí. Y has comentado el tema de que el ayuno te aporta esa flexibilidad, ¿no? Y al final, como digo, si uno es flexible metabólicamente, no es dependiente de la glucosa, el ayuno a veces ayuda con esta parte de la flexibilidad metabólica, eso quita mucho estrés en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque si eres una persona que de repente desayuna normalmente a las 7 de la mañana, se ha dormido una hora y eres una persona flexible, ese día perfectamente puedes irte a trabajar sin haber comido nada y vas a estar bien, buenos niveles de energía, sin estresarte, vas a llegar a la comida y ese día pues a lo mejor comerás un poco más en la comida y en la cena, sin estrés. O lo mismo, estás enfocado en una tarea que es muy, muy importante y no vas a cortarlo a la 1 de la tarde, esperas a las 3, pero no tienes un hambre que te genere estar bajo de energía con mal humor y eso al final da mucha paz mental también.
Sí, sí. Y, por ejemplo, gente que a lo mejor pues tiene trabajos donde viaja mucho, pues el poder liberarte de todo ese componente de, oye, pues es que resulta que se me ha retrasado el AVE y estás allí, ya sabemos, pues en la estación de tren lo que hay para Sí, comer. Pues al final, pues bueno, si tienes mucha hambre, pues porque te comas un día no pasa nada, pero claro, si eres una persona que viaja continuamente y está teniendo estos problemas, pues el poder liberarte de, oye, pues no pasa nada, voy con retraso, pues me siento, leo un rato, estoy con el móvil, trabajo con el ordenador, me olvido de la comida, ni siquiera el cuerpo me lo pide más que un pequeño momentín ahí, porque es el sí, momento de la comida y siempre está ese pequeño momento en el que dices, ay, te acuerdas de la comida, pero luego puedes pasar de ello, ¿no? Entonces, la liberación que tienes, porque al final los horarios de comida es algo que socialmente nos hemos impuesto, ¿no? sí. Quiero decir, antes no había horarios de comida, antes salías a cazar y el día que cazabas a las 11 comías a las 11 y el día que cazabas a las 5 de la tarde, pues comías a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, al final el tema de los horarios nos los hemos impuesto socialmente, que no digo que sean malos, Mm, porque en mucha gente veo que hay problemas de regularidad y creo que plantear unos horarios y que tengan una disciplina en términos de, oye, sí. voy a comer, voy a tal, les beneficia muchísimo. Pero bueno, cuando ya eres una persona que se alimenta de forma consciente y controla de forma correcta el ayuno, pues es muy liberador, ¿no? Por lo que comentamos. Sí, justamente eso, ¿no? Al final esa estructura a veces sí que es positiva, ¿no? Porque al final hay personas que no aportan lo suficiente, que incluso están descentrados, ¿no? Porque no tienen una estructura, por ejemplo, de comida, eso lo hace al final acabar picoteando luego, o personas que tienen tan cerrado, por ejemplo, el apetito, que tienen que reeducar un poco, ¿no? Y regenerar ese hambre. A veces pasa, ¿no? Mucha persona tiene el cortisol por las nubes, ha estado haciendo ayunos constantemente por las mañanas y siempre se levanta con el estómago cerrado, pero no es porque su cuerpo no necesite esa comida, sino porque ya ha acostumbrado al cuerpo y tiene esa inercia. Entonces, para salir de ahí, te digo, te van a hacer falta 3 4 días de vuelvas a desayunar, te va a costar, no va a tener hambre, pero ya verás como el quinto, tu cuerpo ya te pide de nuevo comer por la mañana, porque también, por eso es importante entender en el contexto y muchas veces ayudarse de alguien que entienda, pues Claro. nos hace generar tranquilidad. Yo digo muchas veces mi trabajo consiste en aportar tranquilidad a las personas más que otra cosa. Sí, yo eso que comentas también me pasa mucho con la gente que llevo y tal, de que muchas veces, pues yo siempre me gusta empezar por tres comidas, porque yo trabajo con gente que viene de estas corrientes y normalmente me gusta darles esa regularidad, me gusta ver cómo responden a esas tres comidas al principio, porque necesitamos sacar la tumba metabólica, necesitamos volver a nutrirnos bien para que el metabolismo empiece a arrancar y a funcionar. Y muchas veces me pasa, ¿no? Lo que tú comentas. Oye, es que llego a la cena y no tengo hambre. Y yo siempre les digo, pues te aguantas y te lo comes igual, ¿no? Evidentemente, dentro de un término, si te lo vas a comer y te va a Sí, sentar mal o vas a vomitar, pues evidentemente no te lo comas, ¿no? Pero que si no es este el caso, pues oye, pues siéntate, aunque te cueste media hora, estate ahí y cómetelo, pues lo que tú bien dices, Marcos, que es que en una semana o 10 días el cuerpo se reeduca, las hormonas se regulan otra vez y a partir de entonces ya empiezas a comer esas tres veces y te sienta de maravilla, ¿no? Y luego lo que comentamos, muchas veces cuando empiezas a comer de forma consciente y denso en nutrientes, estás comiendo una cantidad de comida y dices, al final te pones las tres comidas y al final pues es que no puedo comérmelo todo, ¿no? Y mm, encima cuando pasa el mes ves que realmente está habiendo una pérdida de volumen, empiezas a arrancar el metabolismo y a mí ahí es donde me gusta mucho que tomen conciencia y siempre les digo, fíjate, estás comiendo dos o tres veces lo que estabas comiendo cuando empezaste y sin embargo entonces no podías perder peso y sin embargo ahora, bueno, más que peso, no podías sí, perder volumen porque al principio se genera una reconstitución corporal, pero no podías perder volumen y sin embargo ahora has perdido 2 3 4 5 centímetros de cadera, otros 2 o 3 de cintura y entonces, pues bueno, al final, que es una cosa que me gusta mucho trabajar con la gente, sí. esa parte de que tomen conciencia, lo mismo con el tema del ejercicio, ¿no? Pues oye, vete a entrenar, tienes una imagen negativa del ejercicio, no, me tengo que levantar, no sé qué, todo es una imagen negativa, pues oye, ves a entrenar, te pegas la ducha y cuando te sientes en el sillón y digas, hostias, qué bien me encuentro, pues toma conciencia de lo bien que te encuentras y asócialo a que ha sido porque has ido a hacer actividad física. Os aseguro que si lo hacéis eso durante un mes, en un mes habéis cambiado vuestra relación con el deporte, seguro. Porque Sí. asociaréis el deporte a algo positivo, que es lo bien que me encuentro cuando lo realizo. Y no es, hostia, es que tengo que ir a entrenar. Pues vaya mierda, con lo bien que estoy aquí en el sillón. ¿Vale? Entonces, es una buena manera de trabajar ese componente psicológico para cambiar esa imagen negativa que tenemos, pues tanto de la comida o del entrenamiento o de cualquier otra cosa en vuestra vida, ¿no? El tomar conciencia de los aspectos positivos y no centrarnos o reafirmar siempre esas conductas o esos aspectos negativos. Sí. Muy bueno. Y justo iba a decir de que
no nos olvidásemos de mencionar el tema del movimiento, el ejercicio físico, porque para reactivar un metabolismo, como digo yo, ¿no? Que la comida no se quede en la mesa y que luego moverla, ¿no? Y junto con todo el abordaje nutricional, como siempre digo, hay que acompañarlo de ese movimiento y ese entrenamiento para que podamos realmente tener los resultados que buscamos, ¿no? Y que, sobre todo, inculcar a la persona que el cuerpo necesita cierto tiempo de adaptación a los cambios. Es decir, tú no puedes esperar que si estabas comiendo alto en carbohidratos y empiezas a comer más basado en grasa, tu cuerpo de un día para otro sea una máquina eficiente, ¿no? Utilizando las grasas. Pues tienes que darle un poco de tiempo a ajustarse. O lo mismo, ¿no? Cuando tomas un suplemento, el primer día posiblemente no te haga nada. Cuando tu cuerpo ya durante 2 o 3 semanas vea que le estás dando ese suplemento de forma constante, va a reorganizarse a nivel interno para utilizarlo de una manera eficiente. Lo mismo, entonces, tenemos que inculcar un poco esa mentalidad del proceso y de que no todo cambia de forma rápida, porque muchos de los cambios, por ejemplo, tienen que ver con mejorar el entorno digestivo. No vas a mejorar eso de un día para otro, pero cuando pasen a lo mejor 3 o 4 semanas, tu microbiota esté más regulada, hayas solucionado un poco tu permeabilidad intestinal, absorbas mejor los nutrientes, vas a seguir recibiendo beneficios. O lo mismo, la composición a nivel de tu cuerpo de los ácidos grasos que tengas, ¿no? Si vienes de un perfil donde has estado metiendo Sí. muchos ácidos grasos omega 6, vas a tener una componente inflamatoria. E incluso se ha visto que puede tardar hasta años en reconfigurarse los ácidos grasos de omega 6 desequilibrados y equilibrarse con el omega 3. Entonces, todos los cambios requieren de tiempo. Entonces, intentemos, las personas que lo estéis escuchando, salir de esa tendencia del corto plazo y ha dicho una cosa muy importante de poner conciencia en las cosas buenas que hacéis cada día. Es decir, cada vez que hagas una comida saludable, pon conciencia y premiate, entre comillas, a nivel mental, de mira, lo estoy haciendo, ¿no? Porque solo tenemos a fijarnos en lo que fallamos, en lo que no hacemos. Entonces, si ponemos empezar consciente de las cosas buenas que hacemos, será mucho más fácil que cambiemos el lenguaje interno. Sin duda. Al final, Marcos, vivimos en la sociedad de la inmediatez, ¿no? Y la gente, que es un poco lo que comentaba antes de las redes, pues la gente te sacan el típico cambio y te sacan el tío que estaba ahí con la barriga así y a los 3 meses con los cuadraditos, ¿no? Que normalmente esos cambios o son falsos o por detrás ha habido otro tipo de sustancias que no son naturales y no se deben de consumir, ¿no? Entonces, la gente al final está centrada en conseguir todo para ayer, ¿no? Y no entienden que cuando hablamos a nivel metabólico, como tú bien decías, por ejemplo, en la tolerancia de las grasas, que era un poco lo que yo aportaba antes, o de los propios hidratos, pues el cuerpo necesita generar enzimas, transportadores, necesita que haya un cambio a nivel fisiológico, pues a nivel celular, porque no es lo mismo gestionar un entorno alto en grasas que un entorno alto en hidratos. Necesita una serie de adaptaciones que evidentemente no se van a producir de un día para otro, entonces se necesita tiempo. Y luego, en términos de pérdida de peso, la gente tiene que entender que el cuerpo siempre tiende a retener. O sea, el cuerpo, la pérdida de peso es un proceso complejo. O sea, el cuerpo quiere retener la grasa porque a nivel evolutivo la grasa nos da supervivencia. Entonces el cuerpo lo que quiere es incrementar tu supervivencia. Entonces, para poder perder grasa, es costoso, es muy costoso. No se pueden perder 5 kilos de grasa en un mes. Evidentemente, si te sobran 60, 70 kilos, pues a lo mejor el cuerpo consiga desprenderse de esa cantidad de grasa, ¿no? Pero en una persona que esté más o menos bien, es complicado desprenderse de kilo, kilo y medio al mes de grasa. Sobre todo en gente como tú o como yo, que estamos ya en nuestro peso. Yo, por ejemplo, ahora que ya he empezado un poco a definir de cara a verano y me está costando la vida poder quitarme la grasa, ¿no? Entonces, al final es un proceso complejo que requiere de tiempo y la gente tiene que entender pues que las cosas van sucediendo poco a poco. Como tú bien decías, a mí me gusta marcar hitos, ¿no? Entonces, pues bueno, si este mes venías de no hacer nada y este mes has conseguido ir a entrenar un par de días, has conseguido comer bien, has introducido el ayuno, no has tenido ansiedad y te empiezas a encontrar bien, pues en vez de estar centrado en que es que solo he perdido medio kilo o 2 centímetros de cadera, céntrate en lo que realmente has Claro. conseguido, que ha sido algo muy importante, han sido hitos muy importantes. Oye, he empezado a comer bien, me encuentro bien a nivel emocional, estoy con energía, descanso mejor por las noches, se me ha ido el estreñimiento, no tengo ansiedad. Entonces, céntrate en estas cosas, porque además, si tú estás reafirmando las conductas negativas, te estás autocastigando. Entonces, eso te va a llevar al fracaso sin duda, porque lo que tienes que hacer es reafirmar las conductas positivas que tú estás teniendo y premiarte además por ellas. Oye, pues hoy he ido a entrenar, pues date la enhorabuena, ¿no? No estés centrado en, joder, qué cansado estoy. No, has ido a entrenar, date la enhorabuena. Has Sí. conseguido levantarte del sillón, que es algo que no consigue un montón de gente, y tú te has levantado y te has ido a entrenar. Premiate por ello. Oye, enhorabuena, Fernando, hoy te has levantado del sillón y has ido a entrenar. Has hecho lo que tenías que hacer. Y eso mismo hará que tú poco a poco te motives.
Sí. Haz lo que te conviene, no lo que te apetece, ¿no? Sería una buena Eso es. frase. Y al final, yo siempre digo, ¿no? Rara vez una persona cuando no le apetecía entrenar, estaba cansada, rara vez va a entrenar y luego se arrepiente de haber ido. Es decir, yo los puedo contar con los dedos de la mano y llevo muchísimos años entrenando, que las veces que me he ido a entrenar, he estado días muy cansado, que me encontraba con poca motivación o incluso me notaba sin fuerzas, igual tengo 3, 4 días que haya llegado al gimnasio y me haya vuelto a casa a los 15 minutos porque no estaba. Entonces, que siempre tendemos a encontrar muchas veces esas excusas o esas, sí, bueno, excusas o recursos para no hacer lo que necesitamos hacer, ¿no? Sí, yo lo noto mucho también, sobre todo que creo que tú también trabajas bastante tiempo delante del ordenador. Yo muchas tardes a lo mejor termino ya agobiado, estresado del ordenador y a lo mejor te sientas en el sillón y dices, "Uf, y ya no salgo ni hago nada". Y muchas veces a lo mejor me he forzado y digo, bueno, pues aunque sea me voy a dar una vueltecilla por Pues la sí, manzana que me dé un poco el aire. Y cuando llevo caminando 10 minutos, yo mismo digo, menos mal que he salido y me he forzado a dar el paseo. Y al final, normalmente cuando pasa eso me voy y termino andando 6 7 kilómetros. O sea, me voy, me pongo a andar porque empiezo a sacar el estrés, empiezo a todo ese acúmulo que tienes del día, te empiezas a encontrar también y encima yo que aprovecho para hacer caminatas conscientes, que es algo que le regalamos aquí a la audiencia, ¿vale? Cuando vayáis andando, intentar aprovechar para respirar, intentar ir contando, no todo el rato, evidentemente si estás andando 2 horas no vas a estar, pero durante 10 minutos a mí una cosa que me gusta mucho es contar cómo entra el aire, lo voy contando mentalmente, lo aguanto un poco, lo suelto, y así la sí, mente se desconecta de todo lo que hemos estado haciendo en el día y de todos esos pensamientos recurrentes que estamos teniendo. Entonces sí. te relajas también a nivel mental, que es muy interesante. Sí, o simplemente prestar atención a lo que hay alrededor en vez de estar en el móvil todo el rato, ¿no? Que mucha gente al Sí. final sale a andar y voy a escuchar un podcast o voy a estar con estímulos de música. Muchas veces lo que necesitas es dejar el móvil en tu casa e irte sin estímulos para relajarte. Sí, sí. Yo también, yo ya te digo que, por ejemplo, con la gente que llevo, de hecho no les permito ni ponerse gafas de sol cuando salen a caminar para que les pegue el sol en los ojos como les tiene que pegar. Y también les digo que no se pongan ni auriculares ni nada, que vayan con el entorno, respirando con ellos mismos, haciendo un poco de introspección, eso que en la sociedad de hoy en día tanto se ha perdido y tan necesario es, el estar con nosotros mismos un rato. De hecho, a veces les pongo baños con sales de Epsom, que no sé si lo has probado tú, que es sulfato de magnesio, que es súper relajante. Y también les digo que ni se les ocurra, bajo ningún concepto, estar con el teléfono móvil. O sea, si vas a estar 20 minutos, estate sin teléfono móvil y estate contigo mismo y conócete, que mucha gente ni siquiera se conoce. Sí, qué bueno. Jolín, pues Fernando, un verdadero placer este rato. Me alegra realmente pues, conectar con personas pues, que tengan una manera de trabajar o de entender la salud similar o tan parecida, ¿no? Que al final creo que también es positivo y muchas gracias por este ratito. La gente, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo puedes ponerse en contacto contigo? ¿Necesita tu ayuda? Bueno, pues en mi red social, en @farandafit, ahí tengo, pues me pueden escribir por privado, mensaje privado, y también está ahí mi correo electrónico, también está el teléfono, o sea que a partir de ahí me pueden contactar. Quería darte también las gracias, Marcos, porque he estado súper a gusto en el directo, me he sentido muy acogido, así que gracias por eso. Te diría el tema de lo que tú me has dicho de compartir, pero ya te lo dije, que lo hablaba con mi mujer cuando leía tu libro y le dije que perfectamente ese libro lo podía haber escrito yo, porque me refiero a que lo podía haber escrito en términos de que coincidimos en tantísimas cosas. Yo conforme lo iba leyendo, eran cosas que realmente cuadran con mi sistema de trabajar, con mis creencias, con mis valores. Entonces, ya te digo que te doy la enhorabuena. A todos los que nos Gracias. están viendo, es un libro que de verdad os recomiendo. No tiene tecnicismos, es un libro muy sencillo de entender y la verdad es que aporta muchísimo valor, ¿eh? Así que Gracias, ya te gracias, digo. Fernando. Lo valoro mucho y bueno, si alguien necesita ayuda más personalizada, pues pueden contactar conmigo también de forma personal, un mensaje o lo que necesite. Eso es. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Marco. Espero que se vuelva a repetir y yo Por, encantado. por supuesto, que lo pida la gente y nada, que muchas gracias a los que habéis estado por aquí escuchando. Valoraos positivamente el haber invertido 1 hora de vuestro tiempo en cuidaros, en recibir salud, que no lo hacéis seguro, así que nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Un abrazo, Marcos. Cuídate mucho. Chao, chao. Igualmente. Chao.